como dejamos abierto ese tema tan vasto de la adolescencia, podemos volver sobre asuntos anímicos, porque creo que hicimos comentarios de tipo antropológico, sociológico, pero el asunto anímico de la Ujú, importancia pues, de la adolescencia quedó abierto, ujú, no lo hemos tocado. ujú. Y también quedó pues abierto el tema para ti en este caso, de siendo mamá y siendo psicóloga clínica de un hijo de 14 años y una hija de 17 años. Eso se entreteje con tu consulta porque tú decías que atiendes muchos adolescentes. Sí. No ha sido la experiencia mía. Con niños y adolescentes he trabajado pocas veces. Ujú. Bueno, entonces, si quieres, yo puedo plantear un asunto en términos generales Vale. y es el siguiente. A mí me parece muy importante decir algo que parece evidente. Ujú. Si uno observa las personas en la calle, al menos guiándose por la anatomía, por los vestidos, por las modas, uno dice, pues hay hombres y hay mujeres. Ujú. Y eso es cierto. No hay más posibilidades. Los seres humanos, unos hombres somos y otras serán mujeres. ¿Sí? En términos anatómicos, fisiológicos, ¿sí? En, en Ujú, términos exactamente. Ahora, lo que pasa es que hay que construir una identidad, ya ese es un trabajo anímico, como hombre o como mujer. Y esa construcción comienza muy temprano. Como hemos hablado de la necesidad de dejar a un lado ese narcisismo tan intenso, poniendo algo de amor, de capacidad de amar, de libido, de deseo, ¿sí? ujú. Para mí, pues eso es más o menos lo mismo. En objetos, eh, yo quisiera hacer una observación. Ok. Si hay dos sexos, hombres, mujeres, masculino, femenino, hay elecciones amorosas. Y si partimos de hombre y mujer, solo hay tres elecciones amorosas posibles. Ujú. Un hombre elige una mujer, al menos en apariencia, y la recíproca. La mujer elige un hombre y a eso lo llamamos una elección amorosa heterosexual. Pero un hombre también puede elegir como objeto otro hombre. Entonces se dice homosexualidad masculina y una mujer puede elegir como objeto um, de amor de deseo otra mujer. Entonces, una es la anatomía, otra la identidad que es necesario construir poco a poco y otras son las elecciones amorosas que comienzan muy temprano. ¿Sí? Hoy hay otro tipo de problemas, tienen una historia pues, de algo más de 100 años en donde sucede algo muy sorprendente. Yo puedo decirlo en dos frases. Resulta que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y la recíproca. Yo En soy una esto de mujer, atrapada en el cuerpo de un hombre. En esto, exactamente. en esto de que ese es el segundo elemento que tú tocas allí, Julián, y es el tema de la identidad, se Sí, abre eh, como toda esta comprensión de si yo me reconozco a mí mismo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces yo me reconozco, tengo un cuerpo, ¿sí? Que es el primer elemento anatómico, fisiológico, y qué posibilidad hay de que yo me reconozca a mí mismo, ya en términos de lo que social y culturalmente se espera de los hombres y de las mujeres,
hablando de sexo, ¿no? De anatomía y fisiología, hay unos roles asignados. Y entonces de ahí empezamos a meternos un poquito en lo que se llama el género. Ahí está. Ahora se usa un concepto, no sé, seguro lo conoces, que es, está el masculino, pues el cisgénero. El cisgénero es cuando yo me reconozco a mí eh, como mujer y me reconozco como y me alineo con estos comportamientos femeninos que se asocian a este cuerpo de mujer. Bien, es decir, cuando se corresponden, entre comillas, el sexo y el género, ¿cierto? Masculino, femenino, hombre, mujer. Pero empiezan a haber una cantidad, ¿sí? De posibilidades que son estas que tú estás nombrando. Yo soy mujer, pero me reconozco como hombre, o yo soy hombre y me reconozco como mujer. Hay quienes hacen el tránsito de género, hay quienes no. Bueno, ahí hay un montón de posibilidades. Y una tercera es como solamente por darle claridad, Julián, en términos de la orientación y es hacia dónde dirijo mi deseo. Eso sí no tiene que ver con la identidad. ¿Sí? Si yo me reconozco como mujer, pero dirijo mi deseo a otra mujer, estaríamos hablando de homosexualidad, y si yo me reconozco como mujer, pero dirijo mi deseo hacia un hombre, heterosexual, lo que acabas de nombrar. Todo esto, o sea, esta puerta empieza, como tú muy bien dijiste, a abrirse desde la infancia, porque hay un cuerpo que se va como socializando además y castrando, como también habíamos comentado en otras coincidencias, y metiendo en las dinámicas y en las lógicas sociales y de convivencia, pero en la adolescencia, digamos que es donde ya esta puerta se abre del todo y empieza esa, no diría definición, pero sí con mucha fuerza a aparecer esta consolidación, tal vez, de esa identidad. Eso quería anotar, Julián. Sí, Olga, pero también hay dos posibilidades más. Una es la consolidación, una segunda cambiar, modificar, Sí. y eso va a permitir hacer una elección de objeto distinta. Voy a buscar un hombre como objeto de amor para mí, que soy hombre, y la recíproca. Y hay otra que es muy rara, pues, en el sentido de muy infrecuente. En otro tipo de sociedades, a lo mejor aquí en Colombia algo de eso está pasando, que hay una renuncia a la Así. vida sexual y al deseo sexual. Mm. Entonces, en el Oriente, pues en Japón, hay gente que se aísla, que no quiere tener cuentas con nadie, que no salen de un pequeño cuarto. Creo que la palabra que se utiliza por allá es hikikomori. Y bueno, como hay tantas tecnologías y tantas cosas, pues están las famosas muñecas, ¿cierto? De plástico, en fin. Yo no me voy a meter por ahí, pues porque Pero allí se no estaría tengo, renunciando al sexo, o se está renunciando al vínculo, porque sí, sí. se, Y me se encierro, está, pero exploro el sexo con otras posibilidades y alternativas que no son personas con las que no me quiero vincular. de acuerdo, Mm. pero hay gente que no quiere saber nada de sexo, ni consigo misma, ni con muñecas, ni De con, nada, o sea, como asexual ¿cómo por es? completo. Exactamente, eso es muy extraño. Bueno, entonces este asunto es muy complejo. Ahora también hay identificaciones de muchachas con figuras masculinas. Entonces ve uno mujeres masculinizadas, ¿sí? Y también hay identificaciones de hombres con figuras femeninas y de hombres afeminados. Y eso no significa que sean homosexuales ni unos ni otros. Dejemos eso en claro. Bueno, y tú mencionabas algo, Olga, que ya habíamos comentado. Es que acuérdate que muy temprano, más o menos hacia los 6 meses,
el bebé humano, niñita o niñito, tiene la posibilidad, gracias a su mamá o a alguien que lo lleve frente al espejo, para empezar a reconocer su imagen. Ese reconocimiento imaginario del propio cuerpo es muy importante para poder construir eso que llamamos el esquema corporal. El esquema corporal, la unidad del cuerpo, es ilusoria. Hay seres humanos que tienen el cuerpo despedazado, por ejemplo, en la esquizofrenia, en el delirio esquizofrénico, eso se ve, ¿cierto? Y después, cuando hay acceso a la palabra, un bebé pues está en lo que Freud llamaba prehistoria infantil, la época de la vida en que no se sabe hablar, se está aprendiendo a hablar, existe el lenguaje, existe la lengua materna y se está empezando a hablar ma, después digan mamá, mucho después pa, papá, etcétera, ¿cierto? Ya el asunto pasa de lo mero imaginario, las imágenes que nos van a impactar a lo largo de la vida nos cautivan, a lo simbólico, el lenguaje, las palabras. Si algo hay importante en el lenguaje son los juegos de oposición simbólica, ¿cierto? Acabamos de mencionar uno: hombre, mujer, masculino, femenino, adentro, afuera, arriba, abajo, 0, 1. No escapamos a dualidades. Y ya después vendrá pues la actividad sexual muy temprana, que se nutre de fantasías. Para poner pues un ejemplo, eh, la masturbación del niño pequeño y de la niña, que fue pues un tema de médicos, pediatras, de educadoras, sobre todo educadoras, estoy hablando del siglo XIX, de jueces y de la iglesia, ¿cierto? Es decir, eso es condenable, eso es un pecado. Y no se quería saber nada ni en el niño, ni en la niña, y tampoco en los jóvenes, en los adultos. Y hoy ha cambiado la percepción. Hoy se habla de la necesidad de explorar el propio cuerpo. O sea, las costumbres van cambiando, como va cambiando la vida, ¿cierto? Entonces, este tema es un tema muy complejo. En ese periodo de la infancia, pasamos pues de la prehistoria a poder hablar, llega un momento que es muy crucial al que ya nos hemos referido, es una cosa relativamente nueva, el ingreso a la educación, a la escuela, al colegio, a la guardería, etcétera, ¿cierto? Y ahí ya hay un primer relevo, habíamos dicho, los padres y los hermanos por los profesores y los compañeros de colegio. Y ahí hay dificultades porque la crueldad humana, esas sombras, esa oscuridad que nos habita en todos, que aparece pues en los mitos. Yo conozco un poco más los mitos griegos y latinos que los mitos de otros pueblos. Ahí se despliega, ¿sí? Ese monstruo del laberinto de Creta, el Minotauro, pues es la oscuridad del ser humano. O esa oposición, ya no en Creta, sino en Atenas, entre una diosa poderosa llamada Armonía, que se escribe con H, y su trabajo Armonía, que se escribe sin H, y Eris, E-R-I-S, que se llama Discordia. Entonces hay una oposición entre armonía y discordia. Y armonía es poderosa y discordia es poderosa. Tan poderosa discordia, ¿cierto? Que se inventó una manzana,
la manzana de discordia provocó un conflicto entre tres diosas muy poderosas y se armó la guerra de Troya. Ok. Bueno, entonces hay luz y hay oscuridad. Ujú. Yo creo que hice alguna vez alguna referencia, puede ser a Rembrandt, a Caravaggio y a Goya, que para mí pues son maestros del claroscuro. Entonces uno temprano aprende a ver algo del claroscuro en la propia vida, ¿cierto? Sí. Son situaciones pues muy complejas que vale la pena Entonces, Julián, explorar. en esta etapa, en la infancia, en la adolescencia, eh, en ese recorrido de esa, de, de esa, estar inmerso en estos escenarios de socialización, surgen esos claroscuros, como estás diciendo, ¿sí? Y se empieza como a afrontar esa dualidad, las discordias, así como lo nombras haciendo uso de la mitología. Y hay algo en común que sucede más hacia la adolescencia que hacia la infancia y que es contrastante, porque por un lado es querer diferenciarme del otro, ser diferente, ser distinto. Eh, pero al mismo tiempo hay una burla y hay un rechazo a lo diferente. ¿Sí? Entonces la incertidumbre se instala, la dualidad se instala, la vergüenza también se instala. ¿Sí? Y empezamos en la adolescencia a navegar por un mundo emocional con muchísima más fuerza de lo que se hacía en la infancia, donde digamos que si bien hoy lo llamamos bullying ya de una manera más directa, pero siempre en la infancia siempre se enfrentan estos claroscuros, ¿no? Si pertenece, si no pertenece, si, si tu papá es así o así, que mi mamá es así o así, que yo soy gordo. También existen esos contrastes y se señalan las diferencias, pero no hay esta amenaza tan fuerte que está en la adolescencia, ¿no? Que es la de la identidad y el pertenecer o no a ese grupo. En la Mira, adolescencia, dime. eh, sí, pues la situación en la adolescencia puede ser más compleja porque hay más variables en juego. Sin Exactamente. embargo, la familia de los seres humanos, que es absolutamente fundamental, es muy sorprendente y muy paradójica, porque es que la familia de cada uno de nosotros es el lugar de los encuentros y los desencuentros. No hay armonía familiar ni entre el hombre y la mujer. En la relación conyugal no hay armonía. Y en la relación entre padres e hijos tampoco hay armonía, la relación filial. Y en la relación fraterna entre los hermanos tampoco hay armonía. O sea, Eris, discordia también está presente ahí. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que tiene peso. Ahora las familias no son muy numerosas. Anteriormente había más hijos. Sí. Hoy hay la posibilidad de tener un hijo, una hija y no más, o no tener hijos. No hay problema. En las familias, pues cada quien ocupa un lugar. El hijo mayor o la hija, el de la mitad y el menor. Y fíjate pues que ya en el relato religioso del pueblo de Israel eso aparece y seguramente en otras culturas. Ah, es que usted es el favorito, usted es el contemplado, porque es el Mm. mayor o porque es el menor. Y el hijo de la mitad muchas veces tiene el papel de mediador. Entonces, en la vida familiar no hay armonía. Y eso se traslada al colegio. Ujú. Da otro ejemplo, en la pequeña familia, papá, mamá, hermanos. Haz que usted es el recogido de la casa, Sí, ¿cierto? sí. Pues eso es muy cruel.
y eso también se traslada al colegio. Y entonces viene eso que se llama el bullying, es decir, el despliegue de la hostilidad hacia otro, sin saber por qué, porque es que eso es absolutamente irracional. Tiene que ver con esa sombra, esa eris, ese monstruo que La está dentro de amenaza de lo que es nosotros. diferente. ¿Sí? Claro. Y en la adolescencia también, las pandillas juveniles. En la época mía, pues se hablaba de las barritas aquí en Medellín. Sí, Yo me acuerdo en la Castellana, que era donde vivían mi papá y mi mamá, pues había la barrita en la cuadra, es decir, los amigos y ya después los muchachos. Y, por ejemplo, yo aprendí a jugar béisbol en el barrio, en la Castellana, en unas mangas, en unos baldíos, y ya después perfeccioné eso con un instructor de verdad en el colegio, sí. Luis García Salcedo. Y 3 años yo pasé 16, 17, 18 años jugando béisbol en la Liga de Antioquia y 3 veces fuimos campeones. Sí, O sea, también hay un interés de los adolescentes por los deportes, también. por las fiestas, bueno, en fin, es una vida muy compleja y es un Y, periodo muy, y muy es una decisivo. claro, y es una identificación, yo lo veo en mis hijos en este momento, ¿no? Y es una identificación con un otro que admiran y que reconocen y que imitan, ¿no? Entonces están Claro, estos grupos, la música, ¿no? Los cantantes, las canciones. Por ejemplo, aquí en esta casa no se escucha mucho vallenato, pero mi hija se sabe todos los vallenatos. Dice, pero tú cómo te sabes todo eso. Si tú cómo te sabes cómo eso, pues ella en sus grupos, con sus amigas, pues se sabe todo lo vallenatos, ¿sí? Porque Olga, rompe un poco perdóname, el molde. perdóname una glosa. Tu hija debe saber todos los vallenatos actuales, Sí, no, y pero desde también el los tiempo, otros. Es los impresionante. del folclore, Sí, sí, sí. sí, no, es maravilloso, porque yo sí hago una separación entre el vallenato folclórico, cultural, muy importante, Mm, ¿cierto? Y esto de ahora que llaman vallenato, yo me alegro mucho que estos cantantes, hombres y mujeres, sean unos super artistas y pero ganen hay una distancia muchísimo. con lo anterior. Pero allí es eso, ¿no? Es se rompe el molde familiar, Sí, se traen nuevos modelos que muchos padres y muchas madres se sienten incluso amenazados por esos modelos externos, sí. ¿no? Y empieza como a esta dualidad. Dime, ¿qué pasó? No, pues es que me sonríe. Tú dices nuevos modelos y yo me recuerdo adolescente. Ajá. Entonces hay una dualidad. Claro, yo para ir al colegio usaba el bus municipal Uh-huh. y chofer de bus en Medellín, ¿qué es lo que pone? Tangos, rancheras y, Sí, y ¿cuál era la música? Pues la música bailable. como popular. Sí, pero espérate, no, es que eh, los corraleros de Majagual, por decir algo. Entonces, Uh-huh. cuando yo iba de pasajero en un bus, yo escuchaba una música que es Uh-huh. muy importante, Uh-huh. ¿cierto? Pero en mi casa yo no escuchaba esa música, yo estaba metido en una cosa muy extraña, la mal llamada música clásica, Okay. ¿sí? Y digo mal Ahí llamada, pues tenías una porque, ruptura con lo que escuchaban tus compañeros, tus pares. claro, Okay. claro, yo era un bicho raro. Pues mis compañeros hablaban de fútbol y yo jugaba béisbol en el equipo del colegio, Okay. ¿cierto?
mis compañeros oían XY música, los Beatles, el rock, lo que sea. Y yo vivía por allá en un mundo de San Ambrosio, de San Gregorio, del Renacimiento temprano, del Renacimiento tardío, Y esa eh, exploración de esa música clásica, llamada clásica, como dices, viene de qué línea, o sea, los papás, no, 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 eso es del colegio. también del colegio. Eh, sí, sí, claro, por supuesto, de los años finales del colegio. Mm, Eh, yo tuve la oportunidad con unos compañeros, dos o tres, que nos quedábamos en el colegio y escuchábamos la llamada música clásica, que en este caso era música del siglo XX, ujú, en, eh, en Bohemia, en, en lo que se llamaba Checoslovaquia, en lo que hoy es República Checa, que es un lugar muy importante. Praga, por ejemplo, es maravilloso. Había un compositor, Bedřich Smetana, que es un compositor del siglo XX, que hizo un poema sinfónico llamado Mi Patria. Yo escuché por primera vez en el colegio, en un tocadiscos, Smetana, Mi Patria, el río Moldava, etcétera. Y pues a mí me fascinó. Yo no tengo ninguna explicación racional por qué esa bendita música me atrapó. sí. Y además, pues yo tuve luego la posibilidad en en la Radiodifusora Nacional de Colombia Mm, de oír al maestro, al ingeniero Otto de Grey, que tenía un programa sobre historia de la música. Y cuando llegué a la Universidad de Antioquia tuve un maestro inolvidable, Mario Gómez Viñez, y desde la época del colegio yo conocí al maestro Rodolfo Pérez González. ok. Entonces yo tenía ahí pues unos ideales. Claro, y mira que eh, sin querer salirme del tema, la música, las neurociencias ya tienen muy claro que la música de la adolescencia va a ser la música de la vida, ¿sí? La que nos apasione durante la vida. Esa música que nos movió emocionalmente durante la adolescencia va a ser la que nos va a acompañar. Obviamente van a venir nuevos cantantes, nuevos tipos de música, nuevas exploraciones, pero esa, cuando se acude a la nostalgia o cuando se acude a las neurociencias, la música que nos apasiona y nos lleva profundamente a lo emocional es la música de la adolescencia, ¿no? Es para tu caso, es esta música llamada, como tú dices, clásica del siglo XX, ¿bien? Entonces, bueno, nos quedamos como con este tema de la identidad en, en adolescente. Yo te propondría, Julián, para la próxima coincidencia, poder mirar esto que me pareció tan importante y lo hablábamos previo a esta grabación, de esta diferencia entre el sexo, sexualidad y toda esta exploración adolescente de esta dimensión y lo que hablábamos también previo de este lenguaje que se usa en este momento un poco con intención burlona de hablar de generación de cristal. Eh, es una Correcto. acepción bastante grosera e injusta. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Bueno, Julián, por esta no, conversación. pero espérame. Yo quiero hacerle un pequeño homenaje a un gran escritor. Todavía hay tiempo. Sí. Oliver Sacks Ah, y sí, el libro el hombre que confundió. Musicofilia. Musicofilia, aunque yo he Sí, leído otro hotel, pero ese no. sí, el hombre que confundió a su mujer con un Un sombrero, sombrero, despertar, y bueno, es un montón. investigador muy importante. Te agradezco mucho esta décima coincidencia y claro, nos queda un tema abierto que es apasionante, tan apasionante que lo lleva a uno a hablar de De uno cómo mismo diablos pasó uno por ahí, de uno mismo. y cómo es que terminamos siendo lo que somos en este momento. Así es.
Un abrazo, Julián, muchas gracias. Bueno, que se te quite la gripa y la La gripe. rinitis. Un feliz